verdad es que este malestar de la familia de Jorge Pedreros y Gladys del Río con la doctora Cordero viene hace un tiempo, no es nuevo, de alguna manera están molestos por estos diagnósticos que ella incluso pudo hacer y según la misma Claudia, ella lo escuchó a través de un programa de radio de la doctora Cordero, en donde aseguraba que la enfermedad de Jorge Pedreros tendría alguna relación con el consumo del alcohol. Yo también les aseguraba que teníamos una gran invitada, ya está con nosotros la estupenda, la guapa Vaca Venegas. ¿Cómo están, chiquillos? Guapa. Gracias por estar. Gracias, linda. Bueno, ¿qué te parece este conflicto que llama muchísimo la atención? Porque cuando tienes tus dos padres enfermos, más encima tener que librar una batalla y decir, ¿sabéis qué? No sigan hablando de mi papá y ni especulando cosas que no son ciertas. Claudia también se está desgastando en esta situación. Claro, y defendiendo además como la moral de su padre. En realidad las personas que lo conocen, me imagino, especialmente su familia, estaba hablando su hija, sus amigos, personas que trabajaron con él. En realidad, tener que defenderlo en un comentario que es bastante aventurado y sobre todo de una persona que uno entiende que es una doctora, una persona que no puede hacer un diagnóstico solamente por la pantalla. Ahora, yo creo que eso es lo que me llama la atención. La doctora se defiende diciendo que en el último tiempo, claro, no ha hablado de Jorge Pedreros, que no conoce a Jorge Pedreros y todo, y es cierto, bueno, ahí habló de Jorge Pedreros una vez en Mentira Verdadera y Claudia Pedreros asegura que ella la escuchó en un programa de radio. En un par de veces. Me dijo que lo dijo en un programa de radio, ¿no? Exactamente, un par de ocasiones como Claudia la hija. Fíjate, claro, hace el diagnóstico en Mentiras Verdaderas respecto al problema de la encefalopatía. Claro. Sí, exactamente. Y lo del alcoholismo lo había dicho con el origen en una radio. Pero a ella le suele pasar. También pasó la vez anterior que estuvo metida en esta polémica cuando se acuerdan cuando habló de la hija de Pamela Díaz, que también quedó la escoba. Ella tiende a hacer este tipo de cosas. Es que igual es ella es lúdica, un diagnóstico personaje que a mí me encanta, pero cuando hace este tipo de comentarios con gente que lo está pasando mal, que está sufriendo, ahí es como cuando uno dice, porque ni no siquiera corresponde. un comentario profesional no tiene los datos y es para nada edificante. Claro. Finalmente la gran pregunta es ¿quién le sirve? A mí me nadie. ¿Por qué nadie la ha diagnosticado a ella? Y eso me gusta. Yo creo que lo han hecho, pero a los que les corresponde no lo han dicho. Debería ser autoanálisis. Perdona, yo creo que es una patología lo que ella debe tener también, que no tiene una mesura, porque son comentarios súper aventurados, como lo dices tú, Maca Venegas. No, yo no tengo le tengo mucho respeto a las personas, pero en definitiva ella traspasa eso, traspasa, ¿cómo se llama?, la intimidad, la falta de información, porque si tú vas a hablar de alguien y sobre todo de ese contexto, y más encima en el contexto que se encuentra la familia, eso es tremendo. Eso es grave. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que uno puede opinar, obviamente, si uno está y lo invitan para que uno opine. Yo misma estoy acá para opinar, en el fondo, pero el tema es hacer un diagnóstico. Es como yo como abogada, en el fondo, como si hiciera un diagnóstico de un tema legal sin haber visto los papeles, un veredicto sin haber leído los papeles. Exactamente. Yo creo que cuando uno utiliza su profesión para opinar, es súper arriesgado, Sin conocer todos los antecedentes, porque sin conocer uno los quizás detalles. puede hacer pero habiéndolo tratado, habiéndolo conocido, y aún así me parece poco ético hacer un diagnóstico por la televisión si era paciente tuyo. Pero eso ya es otra cosa. Claro. Pero si no lo conoces, no tienes todos los antecedentes, te basas por las informaciones, y ella tiene un diagnóstico muy bueno, ojo, en muchas oportunidades, pero también me parece que hay situaciones que no corresponde, porque finalmente hay toda una familia que está hace 7 meses luchando por que don Jorge Pedreros salga adelante. Ahora vemos cómo Gladys del Río le pasa la cuenta y efectivamente esto iba a pasar, porque estar 7 meses acompañando a tu marido, a tu pareja de millones de años, es desgastante, a pesar de que te cuide. Ella claramente parece que está pro show, porque lo que hace es de todos los diagnósticos posibles, o sea, más bien dicho, el origen de la causa de la enfermedad de Jorge Pedrero, elige el peor y con eso, digamos, porque la empieza a cirrosis no es solo un producto del alcohol. Exactamente. Ella tiene y probablemente yo no lo hubiera sabido hasta que comenzamos a conversar de este tema, pero ella supongo que lo tiene más que claro. Pero ella elige la hipótesis la más escandalosa. En el fondo de repente uno dice, es casi tragicómica, en el fondo escuchar a la doctora Cordero, muchas veces uno dice, oye, bastante clever la señora, claro. es asertiva, pero también saca risa, porque en el fondo es como tragicómica. En este caso puntual, yo creo que metió la mano. Lo que pasa es que sin saber exactamente si es que eso es lo que le pasa a Jorge Pedrero, porque tampoco yo lo sé, y ayer lo conversamos con su hija y ella un poco nos clarificó el tema, ¿se acuerdan que nos dijo que estaba muy mal, en fin? Lo que dice la doctora Cordero, y por eso yo creo que está un poco de peligro o de riesgo en esto, el diagnóstico que ella da es exacto. Las personas que tienen problemas hepáticos, estoy diciendo, problema hepático, se le genera eso que ella dice. Y lo dice en Mentiras Verdaderas. Ella no habla de alcohol. Ella dice que se le genera la encefalopatía, las toxinas. Eso es exacto. Es real. Yo lo sé porque mi padre sufrió de eso y conozco el diagnóstico a la pata. Entonces ella ocupa el diagnóstico de algo, ¿no es verdad? Y seguramente asocia el origen.
Pero el origen No de lo sabemos. esa consecuencia Puede ser no otro. se sabe. Puede ser Pero otro. Por lo Ese es un tanto, buen punto, juega un Felipe. poco al saber una cosa, pero lo otro lo Claro, omite. porque en realidad, si tú dices, claro, no conocemos, digamos, el diagnóstico y esa enfermedad lo que produce, pero en realidad la causa puede ser diversa, no Exactamente. necesariamente se puede apuntar al consumo de alcohol, Ese es el puede ser el consumo, por ejemplo, de medicamentos que te hayan caído mal por un Desinflamatorio. largo periodo de tiempo, Que te etcétera. arruinan los riñones, luego el hígado, y sobre todo en este caso porque ni siquiera es Jorge Pedrero, como entendemos, y no tenemos por qué dudar de su familia y su Si la entorno hija más dice cercano. que abstemio, ¿cuál Por es el eso, que ni sentido? siquiera toma como el común de los Además chilenos, que- no toma nada. Salfa, a Ni mí la lo que me copita de llama, vino. a mí lo que me llama la atención es a esta altura, ¿cuál es el sentido de saber quién le fue a provocar este daño hepático a Jorge Pedrero? O sea, de verdad, hay cosas más importantes que preocuparse que su estado de salud, que salga adelante, que la señora Gladys, que le mandamos muchos cariños, se mejore para que nuevamente pueda estar al lado de su marido. Hay cosas tanto más importantes que finalmente saber si se tomó 2 copas de vino o un antibiótico de más y le produjo ese daño hepático. Bueno, eso pasa cuando muchas veces se hacen diagnósticos por televisión y Atropellados, diagnósticos que a veces sí. son aventurados. Muy heavy. Es por eso que Marco Antonio de la Parra, colega precisamente de la doctora Cordero, en alguna oportunidad fue a un late invitado y también aseguró... Colega de la doctora. y aseguró que era muy irresponsable hacer eso a partir de no tener la ficha técnica, no haber No conversado con antecedentes, esa persona, no haber indagado un poco más en su historia familiar, y él lo encontraba bastante aventurado, cosa que originó una polémica con la doctora Cordero, que también le contestó, y ahí se fueron de convitos, pero ahí estamos viendo a otro psiquiatra que de alguna manera dice, ojo, tenga cuidado, no siempre se puede hacer diagnóstico a través de lo que te muestran los nervios de la persona. Ahora él tiene un ejemplo, yo conozco bastante a Marco Antonio de la Parra, es una gran persona, y es cómo utiliza sus herramientas profesionales para crear vínculos más sensibles, ya sea con el teatro, la literatura, cualquier otra cosa, pero ocuparla, digamos, simplemente para un beneficio personal, digamos, que pasa a llevar a muchas personas en condiciones tan trágicas, me parece que ahí es donde está la ética cuestionable, donde se mezcla la Salfa, farándula con el profesional. hagamos algo.